Bueno, el teorema 3 utiliza dos funciones, ¿sí? Dice, dadas dos funciones definidas en un conjunto D, es decir, que tienen el mismo dominio, o al menos en el entorno en el que estamos trabajando, las dos están definidas, y tienen las dos límites. F tiene límite L1 y G tiene límite L2, ¿sí? En el mismo punto. Estamos hablando de límite cuando f de x tiende a x0, y límite cuando g de x tiende a x0. Y tiene la particularidad de que L1 es menor que L2. Entonces, lo que me dice este teorema es que existe un entorno reducido del valor al cual nosotros estamos calculando el límite de x0, donde f es menor que g. ¿Sí? Las funciones tienen límite, las dos tienen límite, tienen límites diferentes. La primera función tiene límite menor a la segunda, entonces existe un entorno donde la función primera es menor que la función segunda. Cuidado con esto porque las funciones se pueden cruzar, ¿sí? No necesariamente si f es en algunos valores menor que g, lo tiene que hacer siempre. Entonces, de lo que me habla esta propiedad es que existe un entorno alrededor de x0, donde si el límite de la primera función es menor que el límite de la segunda función, hay un entorno donde la primera función es menor que la segunda. Bien, vamos con la demostración, vamos a plantear las dos definiciones de límite. Límite cuando x tiende a x0 de f de x es L1, límite cuando x tiende a x0 de g de x es L2, L1 es menor a L2, todo esto es por hipótesis. Nosotros vimos en el teorema anterior que si yo elijo un valor c que sea mayor que el límite de L1 para f de x, tiene que existir un entorno que acá estamos llamándolo E, un entorno reducido de centro x0 y radio delta, donde se cumple que la función es menor que c. Repito, esto es el teorema anterior, ¿sí? La función f tiene límite, entonces yo elijo un valor c que es mayor al límite. El teorema anterior me garantiza que existe un entorno de x0 donde se cumple que la función es menor que ese valor c que acabo de elegir. Es decir, c es una cota superior de f para un entorno de x0. Ahora, si yo considero c menor a L2, fíjense que acá en la definición de la hipótesis está un menor estricto. No existe la posibilidad que L1 sea igual a L2. Entonces, si L1 es menor a L2, yo puedo encontrar siempre un valor en el medio. Si esto es la densidad del conjunto real. Entonces, ese valor C que yo estoy eligiendo, lo quiero mayor a L1, pero menor a L2. El teorema anterior, el corolario, ¿no? El teorema anterior, me dice que si ese valor C que yo elegí es menor a L2, entonces existe un entorno, que acá está llamado entorno prima, con el mismo centro, pero con un radio que puede ser diferente, un radio delta prima, donde se va a cumplir que la función es mayor que el valor que yo elegí. Es decir, yo elegí un valor que sea inferior al límite, entonces ese valor que yo elegí es cota inferior de G en cierto entorno. Los dos entornos, tanto en el entorno E como el entorno E', que tienen diferente radio, ¿no? Uno tiene radio delta, el otro tiene radio delta prima, están centrados en x0. A ver si yo puedo dibujar esto. Me parece que así en el aire no se va a entender del todo bien. Yo estoy diciendo que en la recta hay un valor x0, y dentro del valor x0 hay un entorno E'. El entorno E', digamos que es este. La distancia que va de acá hasta este borde es delta prima, y la distancia que va de acá hasta este otro borde es delta prima. En rojo está el entorno E'. No se ve bien la prima ahí, ¿no? Ahí. Bien, y hay otro entorno, el entorno E sin la prima, que tiene radio delta, que es un número diferente, que también está centrado en x0. Quiere decir que yo tengo que ir delta para afuera, delta para adelante y delta para atrás. Delta en el sentido positivo y delta en el entorno positivo. No me dice si delta es más grande o es más chico que delta primo, pero en realidad no me importa. Vamos a suponer que delta es hasta acá y hasta acá. En azul está el entorno E. Entorno E, reducido, ¿no? Siempre no estamos considerando a x0. Entonces lo que me dice es que en el entorno rojo se cumple que f de x0 es menor que c. Y en el entorno celeste se cumple que c es menor que g de x. Pero como son entornos encastrados uno en otro, el delta y el delta prima pueden ser iguales, como yo acá lo dibujé, el delta puede ser menor al delta primo, pueden ser al revés. Necesariamente tiene que haber una intersección entre estos dos entornos. ¿Sí? El delta que sea menor va a ser la intersección. Hay una parte donde se cumplen
esta parte, en la intersección de los dos entornos, se cumplen las dos condiciones en simultáneo, que f es menor que c y que c es menor que g. La primera condición, la que viene del entorno celeste, es que f es menor que c. Yo no puedo garantizar que en esta parte, acá, que estoy fuera del entorno celeste de E, se cumpla esta condición. Porque esto se cumple por el teorema en el entorno. Yo no puedo garantizar que acá, en esta parte que está fuera del entorno rojo, se cumpla esta segunda condición. Pero sí sé que como hay intersección obligatoria entre estos dos entornos, hay una parte, hay un entorno, que es el entorno más chiquito de x0, donde se cumplen con las dos condiciones. Y si f de x es menor que c, y c es menor que g de x, entonces f de x es menor que g de x en ese entorno, que es lo que yo quería probar. Que existe un entorno de x0 donde si el límite de la primera función es menor al límite de la segunda función, la primera función es menor que la segunda función. Vamos a borrar. Bueno, recordarán de álgebra el concepto de implicación directa, contraria, recíproca y contrarrecíproca. Espero que lo recuerden. Nosotros probamos un entonces en este teorema. Si las funciones tienen límites con esta condición, entonces f de x es menor que g de x. Esa sería la implicación directa, P implica Q. Una de las cosas que nos enseña el álgebra es que la implicación contrarrecíproca, si la directa es verdadera, la contrarrecíproca también. Quiere decir que si yo niego las dos proposiciones y las invierto, es necesariamente verdadero. Eso es el corolario. Si dadas dos funciones f y g definidas en un entorno con límites respectivos, donde la función primera es mayor a la función segunda, eso me garantiza que va a existir un entorno donde el límite primero es mayor que el límite segundo. No es un teorema nuevo, es contrarrecíproco del teorema 3, pero que también es válido, ¿sí? Es un corolario, es una conclusión extra del teorema anterior. Bueno, el teorema 4 dice que si una función tiene límite, el límite es único. Esto es la unicidad del límite, a veces se lo plantea así. Acá dice teorema 4 en este apunte, pero gente, no se confundan si se llegan a encontrar con una pregunta que dice pruebe la unicidad del límite. Entiendo que a estas alturas podemos interpretar que la unicidad del límite es probar que el límite es único. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo plantear? Que si una función tiene f de x, cuando x tiende a x0, tiene límite L1, no puede tener límite L2, diferente de L1. Si la función, dada la función f de x, el límite cuando x tiende a 3 me da 18, no me puede dar 18 o 25. Si es 18, es 18. Esto es bastante sencillo de demostrar si nosotros consideramos el teorema anterior. Vamos a demostrar esto por el absurdo, vamos a decir que una función f de x, cuando x tiende a x0, tiene límite L1 y tiene límite L2. Si yo supongo que L1 es mayor a L2, si yo supongo que este límite es mayor a este límite, debe existir, por el teorema anterior, un entorno de x0 donde esta primera función sea mayor a esta segunda función. Pero estas dos funciones son la misma. Entonces, lo que me diría el teorema anterior, si esto fuese verdad, que existe un entorno reducido de x0 donde f de x es más grande que f de x, que la función es mayor a sí misma, que es absurdo. Si yo hubiese probado, o si yo hubiese supuesto que L1 es menor que L2, también llego a la misma conclusión, porque si L1 es menor que L2, tiene que existir un entorno de x0 donde f de x sea menor que f de x, que es absurdo. Entonces no pueden existir L1 y L2, ni que L1 sea mayor a L2, ni que L2 sea mayor a L1. Conclusión, son iguales. Ese es el teorema 4, es bastante sencillo de demostrar. Si este teorema le llegase a tocar en un examen, de más está decir que cuando ustedes dicen el teorema anterior, bueno, tendrían que no demostrar el teorema anterior, pero sí mencionar lo que dice. Si uno escribe considerando el teorema anterior y el teorema anterior no está escrito en la hoja, bueno, no tiene sentido, ¿no? Espero que eso sea claro. El teorema número 5, que es la propiedad del sándwich, lo usamos la clase pasada para demostrar que el límite del seno de x sobre x, cuando x tiende a 0 es 1. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar esa propiedad. Para eso necesitamos tres funciones, f, g y h, definidas en un intervalo,
¿sí? Las tres tienen que estar definidas, tienen que tener imagen en ese intervalo, y vamos a decir que la primera función f tiene límite L, y la segunda función g tiene límite L. Yo sé que f y g tienen el mismo límite. Y se va a verificar en el conjunto D, ¿sí? El conjunto D acá no está definido su tamaño, puede ser los reales o puede ser un entorno chiquitito, pero que en ese dominio D se tiene que cumplir con la condición de que, acá está mal escrito esto, a ver, acá hay un error de tipeo, déjenme ver la conclusión, sí. Bien, vamos a corregir, chicos, acá estoy viendo un error. Acá tiene que leerse h de x. Profesor, una ¿Sí? consulta. También me parece que yo tengo una fotocopia en el teorema 4, cuando dice, entonces de ser límite 1, yo tengo distinto, lo corrijo porque sería límite 1 mayor que límite 2. Bueno, pero distinto contempla la posibilidad mayor y menor. Por ahí está más chiquito. Ah, bien, bien, bien. Distinto es que no es Bien, profe. igual. Puede ser más grande o puede ser más Listo. chico. O más chico. Bien, bien, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces vamos de vuelta acá, espero que no se mareen, ¿sí? Podríamos invertir acá G y H y sería lo mismo, pero bueno, para no tener que andar corrigiendo el resto, corregimos acá, ¿sí? Repito, entonces yo tengo f, g y h definidas en un dominio, el límite de la primera función, que es f, esta que está acá, es L, y el límite de la tercera función, que es h, es también L. Y en ese entorno se tiene que cumplir esta condición, f es menor o igual que g, y g es menor o igual que h. Pueden ser iguales en parte del entorno, pero no puede ocurrir que en ningún valor del entorno f sea más grande que g, f sea más grande que h, o g sea más grande que h. Entonces, ¿qué me va a decir este teorema? Que si esta función de este lado, voy a cambiar el color, esta función de este lado tiene límite L, esta función de este lado tiene límite L, entonces la que quedó en sándwich en el medio tiene que tener límite L. Si la primera función, la menor, tiene límite L, por hipótesis, la tercera función, la mayor, tiene límite L, la conclusión es que G tiene límite L. Eso es lo que vamos a demostrar. Nosotros habíamos, en la clase anterior, nos había quedado un límite acá planteado, acá nos daba 1 el límite, acá afuera nos daba 1 también el límite, entonces habíamos concluido que el del medio también tenía que dar 1. Bueno, estábamos usando esta propiedad. Bien, entonces tomen nota de esa corrección, yo ahora voy a marcar ahí para después corregirlo. Ahí está, lo dejo ahí y después lo corrijo. Bien, vamos con la demostración. Dice, sea un epsilon mayor o igual a 0, entonces existe un delta mayor a 0, tal que el módulo de f de x menos L es menor al epsilon en el entorno que está acá. Esto ya lo hemos usado como 10 veces, es la definición del límite. Vamos a centrarnos en esta parte, ¿sí? Por propiedad de módulo, si el módulo es menor a epsilon, entonces el argumento del módulo es menor a epsilon y mayor a menos epsilon. Esto es propiedad modular, recuerden de esas inecuaciones modulares que seguramente vieron en la secundaria. Vamos a tomar el valor L, ¿sí? Que está acá planteado, lo podemos componer a los tres lados o pasarlo sumando para los dos lados, si quieren es lo mismo. Me queda esta conclusión que tenemos acá, que menos epsilon más el límite es menor a f de x, menor a epsilon más el límite. Esto es en tanto a f de x con un epsilon y con un delta mayor a 0, porque tiene límite L por hipótesis que está acá. También ha de existir un delta, prima en este caso, un radio de x0, acá el límite que acá tenemos que leer h, para la función h, es también x0, así que el entorno tiene que ser también de x0. Y el epsilon, como es arbitrario, yo puedo elegir el mismo epsilon arriba y abajo, puedo elegir el mismo epsilon para el límite de f que para el límite de h. Entonces eso no hay problema, yo puedo elegir el mismo epsilon, pero yo no tengo garantía de que el delta sea igual. El delta puede modificarse, entonces usamos la definición del límite cuando resolvemos el límite de x tendiendo a x0 de h de x, que me tiene que dar L, planteamos h de x menos el límite menor al epsilon, insisto, puede ser el mismo epsilon que arriba, en un entorno de x0 de radio ahora delta prima.
Tomamos esta parte, aplicamos acá, miren, dice g de x, chicos. Voy a corregir acá. Acá, esto viene de acá, ¿sí? Así que hay que leer h acá. Tomamos esta parte, aplicamos la propiedad del módulo, ¿sí? Tiene que ser menor a epsilon, mayor al menos epsilon, insisto, h de x menor al límite, pasamos el límite sumando hacia los dos lados, me queda acá h que leer en el medio, ¿sí? Menos epsilon más L es menor que g de x, menor a epsilon menos L. Esto vale en un entorno de x0 de radio delta prima. Y esto vale en un entorno de x0 de radio delta. Otra vez podría repetir el dibujito que hice recién, ¿sí? El mismo dibujito que habíamos hablado. Hay una primera condición que se cumple desde x0 en un entorno de radio delta. Hay una primera condición que se cumple en ese entorno. Hay una segunda condición que se cumple en un entorno de x0 de radio delta prima, que puede ser más grande o más chico que el primer delta. Eso no importa. Porque lo que sí nos tiene que interesar es que hay una parte en el entorno más chico que se cumplen las dos condiciones en simultáneo. Entonces, tenemos que, vamos a leer esta parte de acá, menos epsilon más L es menor que f de x, en esa parte que se cumple en la condición. Y h de x es menor que epsilon más L. Acá recuerden que tenemos que leer h, ¿sí? Tomamos la primera parte del primer entorno y la segunda parte del segundo entorno. Nos quedan estas dos condiciones. Menos epsilon más L es menor a f de x y h de x es menor a epsilon más L. Además, por hipótesis, f es menor a g y es menor a h. Quiere decir que esta f es menor que esta h. Esta f es menor que esta h. Entonces, si epsilon menos L es menor a f, acá, me queda esto. F es menor o igual a g, acá. G es menor o igual a h, acá. Y h es menor que epsilon más L, acá. Me queda toda esta conclusión que está acá planteada. Acá hay un menor estricto, acá hay un menor amplio, acá hay un menor amplio, acá hay un menor estricto. Si yo elimino esta condición del medio y elimino esta condición del medio, me queda el menor estricto y el menor estricto. Eliminamos f de x, nos consideramos acá. A es menor a b, b es menor que c, a es menor que c, c es menor que d, d es menor que e, c es menor que e, me queda lo que está acá abajo. El L, que está sumando en los dos extremos de la desigualdad, va hacia el medio, o si quieren, para ser más elegante, restamos L a los tres lados de la desigualdad, y me queda esta condición que está acá, que trasladada a la escritura modular, a la escritura de módulo, me queda esto, que el módulo de lo que está en el medio es menor que epsilon. ¿Para qué entorno? Bueno, para un entorno de x0 que sea el menor delta. Eso se cumple en un entorno de x0, por lo tanto, existe el límite de g y es L. Porque lo que acabo de probar es que esto existe en un entorno de x0. Probé la definición del límite. Esa es la tesis. Eso es lo que quería probar. Bueno, lo que sigue son definiciones, son dos definiciones y una serie de propiedades. Estas 11 propiedades que están presentadas acá se pueden demostrar. Si ustedes agarran el Rabuffetti, por ejemplo, estas 11 propiedades están las 11 demostradas. Bueno, yo podría poner las 11 demostraciones, o podría decirles, bueno, estas demostraciones están, estudienlas. Pero la verdad que ya estaría sumando demasiadas demostraciones y son todas muy, muy parecidas. Aquellos que tengan inquietudes formativas, estaría muy, muy bien que se sienten por lo menos a mirarlas, y sería ideal que las puedan entender. Ese es el camino que estamos buscando, que yo estoy buscando con toda esta teoría. Que en el momento que ustedes se sienten con una escritura formal matemática, la puedan seguir y la puedan comprender, ¿sí? Más allá de que haya algunas que tengamos que reproducir, el objetivo es ese. Entonces vamos simplemente a nombrarlas, las propiedades, y vamos a nombrar las dos definiciones, que esto, insisto, son definiciones, ¿sí? Nosotros tenemos una función, y lo que vamos a hacer es calcularle el límite en un punto, en x0. Si la función, cuando x tiende a x0, me da como resultado 0,
Eso se denomina un infinitésimo o un infinitesimal. Es más común infinitésimo que infinitesimal. Lo voy a decir de vuelta. Una función que tiene límite en un punto y ese límite es 0 se denomina un infinitésimo. Es decir, un infinitésimo es una función que tiende a 0 en un punto. Si la función, cuando hacemos el límite, cuando x tiende a x0, me da como resultado infinito, se dice que la función es un infinito. Entonces, un infinito es una función cuyo límite definido, cuyo límite en un punto me da infinito. Y un infinitésimo es una función cuyo límite en un punto me da 0. Todas estas propiedades, las 11 propiedades, son, creo yo, bastante evidentes, bastante sencillas de comprender. Yo las voy a nombrar y después voy a parar a ver si alguna no se entendió, pero van a ver que es bastante sencillo. Toda función que tenga límite es igual a este límite más un infinitésimo. Si una función me da límite 14, y si yo calculo el límite de la función y le sumo un infinitésimo, me va a seguir dando 14. ¿Por qué? Porque el infinitésimo ¿a cuánto tiende? A 0. Básicamente lo que estoy haciendo es 14 más 0. Si una constante se le suma un infinitésimo, entonces el límite de la suma es la constante. A ver, gente, si el límite de una función me da 0, y ese límite le sumo 18, ¿cuánto me va a dar el resultado? Y bueno, 18, porque es una constante más un infinitésimo. La suma de dos infinitésimos es un infinitésimo, 0 más 0. El producto entre un infinitésimo y una función acotada en un entorno es un infinitésimo. Básicamente 0 por un número 0. El producto entre un infinitésimo y una función acotada que tiene máximo, que tiene mínimo, ¿está? Máximo absoluto, mínimo absoluto. Una función acotada es un infinitésimo. El producto entre dos infinitésimos es un infinitésimo, podemos leer 0 por 0. El cociente entre un infinitésimo y una función que en módulo, se conserva mayor a una constante positiva es un infinitésimo. Esto que dice en módulo se conserva mayor a una constante positiva, es decir, que la función que está en el denominador no da 0. Que en módulo sea mayor a una constante positiva es lo mismo que decir que es positivo o es negativo, que no es 0. Es mayor a un número el módulo. Por ejemplo, si la función es mayor a 3, su módulo es mayor a 3, quiere decir que es más grande que 3 o más chica que menos 3. Lo importante es que no sea 0. Entonces, el cociente entre un infinitésimo y una función acotada, digamos, pero acotada hacia afuera, que tiene esta condición, es 0, es un infinitésimo. La suma entre un infinito y una función acotada es un infinito. Infinito por un número es infinito. El producto entre un infinito y una función que en módulo se conserva mayor a una constante positiva es infinito, lo mismo que dijimos recién. Lo único que tenemos que leer, o lo único que tenemos que saber, es que yo no sé cuánto da un infinito por un infinitésimo, porque es 0 por infinito, yo no sé qué va a dar. Eso es una indeterminación que después vamos a ver cómo se resuelve. Pero si tenemos una función que no da 0, ¿sí?, multiplicada por el infinito, da como resultado infinito. El cociente entre un infinito y una función acotada superiormente en módulo es un infinito. De vuelta, infinito dividido en una función que no da 0, da infinito. El producto entre dos infinitos es infinito, y el recíproco de un infinitésimo es un infinito y viceversa. Esto es una propiedad que hemos usado seguramente en algunas propiedades. Básicamente lo que decimos es que 1 sobre un infinitésimo da un infinito. Y que 1 sobre un infinito da un infinitésimo. No estoy diciendo que 1 dividido 0 da infinito, ¿sí? Estoy diciendo que 1 dividido un infinitésimo, 1 dividido algo que tiende a ser 0, tiende a ser infinito. Chicos, esto lo usamos cuando definimos límite lateral. Dijimos esto, pero no lo definimos. Bueno, está la propiedad que lo define. El recíproco de un infinitésimo es un infinito, y el recíproco de un infinito es un infinitésimo. Bien. Un poquito más de teoría. Voy a hacer una cosa, voy a hacer un pequeño parate acá, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, bien. Lo que sigue es comparación de infinitos y de infinitésimos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar dos funciones que sean infinitésimos los dos. Cuando x tiende a 0, esto me da 0 y esto me da 0. Entonces, fíjense este límite, ¿sí? Si el límite cuando x tiende a x0 de f de x
es un infinitésimo, quiere decir que esta cuenta da 0 arriba. Y el límite cuando x tiende a x0 de g de x abajo me da 0. Esto es indeterminación 0 sobre 0. Estas indeterminaciones, algunas vimos cómo se resuelven. Y vimos que las indeterminaciones, en particular del tipo 0 sobre 0, tienen que tener una respuesta. Esa respuesta puede ser 0, puede ser k, una constante, un número, o pueden dar infinito. Lo que me dice esto es que en función de los infinitésimos que son f y g, si el resultado de este cociente me da 0, entonces se dice que f es de orden superior a g. Es un infinitésimo de orden superior a g. Es más cercano a 0 que g, podríamos leer a modo didáctico. Si dan una constante, tienen igual orden los infinitésimos. Son tan cercanos a 0, o son los dos prácticamente igual de cercanos a 0. Y si por el contrario da infinito, entonces el que es de orden superior es g. Podemos decir que g es un infinitésimo de orden superior a f, o como está escrito acá, que es lo mismo decir, f es un infinitésimo de orden inferior a g. ¿Sí? El que se lleva la cuenta, el que arrastra la cuenta, es el infinitésimo de orden superior. Si yo estoy comparando infinitos, esto no lo vimos todavía en cálculo, pero lo vamos a ver, es lo que sigue, fíjense que lo que sigue acá abajo. Si yo tengo dos infinitos, cuando calculo este límite, acá tengo planteado infinito dividido infinito, que es también una indeterminación. Esa indeterminación va a haber que salvarla, va a haber que resolverla según una serie de métodos que vamos a ver en la parte práctica, pero sabemos que nos va a tener que dar un resultado, que va a tener que ser o 0, o una constante, o infinito. Que acá, en la teoría, fíjense que dice infinito sin signo, ¿eh? Acuérdense que puede ser más infinito o menos infinito. Bien, si me da 0, quiere decir que el infinito de orden superior es el de abajo, es g, o que el de arriba es de orden inferior, es lo mismo. Si dan una constante, tienen igual orden para los infinitos, y si da infinito, el que es de mayor orden es f, que es el de arriba. Aquel infinito que arrastra la cuenta es el que es de mayor orden. Si da infinito, el de arriba es un infinito más grande que el de abajo, no podemos decir más grande, pero tenemos que decir de orden superior, pero a modo práctico podríamos interpretar. El de arriba es más grande que el de abajo acá. Acá son básicamente del mismo tamaño, o de un tamaño parecido, y acá el de abajo es más grande que el de arriba. ¿Sí? Es de orden superior al de arriba. Bueno, eso cierra la teoría que tenemos que ver hoy.